Bueno, bienvenidos todos a esta primera sesión en español de Mastermind, las clases en español de Miami New Drama. Yo soy Michelle Hausman, el director artístico de Miami New Drama. Para aquellos que no nos conocen, somos un teatro, una compañía de teatro ubicada en el corazón de Miami Beach, en Lincoln Road, en el Teatro Colony, que es un hermoso teatro Art Deco de 1935. Y nosotros somos un poco distintos a la mayoría de los teatros en Estados Unidos. En primer lugar, nosotros hacemos principalmente premieres mundiales. Casi todas las obras que nosotros hacemos, nosotros las comisionamos nosotros mismos, contratamos a nuestros artistas y hacemos un proceso de desarrollo con ellos. El 70% de las obras que nosotros estrenamos son premieres mundiales. Otra cosa que nos hace diferente es que nosotros somos una compañía que estamos siempre en conversación con la comunidad nuestra y esta comunidad es una comunidad multicultural, multiétnica y multilingüística, una comunidad multilingüe. No solamente está el español, el inglés, sino el creol haitiano. Entonces tratamos de hacer trabajo para toda la comunidad. Nuestra temporada principal es nuestra temporada en inglés, que va de octubre a mayo, y en el verano hacemos nuestra temporada en español, que cada vez se ha convertido en un foco más importante para nosotros. Y en esa temporada en español yo tuve el honor y placer de colaborar con nuestra invitada de hoy, que voy a presentar ahorita. De verdad que poca gente, yo admiro tanto, respeto tanto y me alegra. Yo cada vez que hablo con Karin, hablamos mucho por teléfono, porque estamos trabajando juntos, me da una alegría antes de hablar con ella y después de hablar con ella. Me parece una de las personas más talentosas que conozco. Me da además muchísimo orgullo que compartimos país. Karin es una escritora muy valiente, audaz. Su trabajo es extenso. Su trabajo en el teatro, bueno, desde las piezas al principio de su carrera, Jardines en el Lídice, lo que Kurt Cobain se llevó. La verdad es que te pusieron la de vino la reina. Ay, Karin, yo pensaba que me la sabía de memoria, qué vergüenza. ¿Cómo se llama la de Queen? Vino la reina, sí. Vino la reina, sí me la sabía, tengo que tener más confianza en mí mismo, ok. Yo creo que cuando tú entraste con esas primeras piezas, hiciste un terremoto en el teatro venezolano, por primera vez en muchísimo tiempo, llegó una voz distinta, con un punto de vista audaz, y yo creo que el teatro en Venezuela desde entonces nunca fue el mismo. Tu trabajo en cine es extraordinario. Yo, pocas películas, o sea, yo soy fanático de la película del Amparo. Cuando la vi aquí en el Festival de Cine de Miami, no podía creer que esto era una película venezolana. Era de las cosas más hermosas, dolorosas que yo he visto. Es una pieza que todavía pienso en ella. Me encuentro cada cierto tiempo volviendo a esa gran película. Tu trabajo en televisión ha pasado continentes. Ahorita esa luz hermosa que te acompaña es la luz de México, en donde estás trabajando para la serie de televisión de Luis Miguel, que la puedes ver por Netflix. O sea, tienes una carrera extraordinaria, y yo personalmente tuve el placer de colaborar contigo en la premier mundial de la obra que hicimos juntos, Gente Ociosa, que era una adaptación de Chekhov, de El Tío Vania, que fue una experiencia extraordinaria para la compañía de teatro, para mí personalmente y para todos estos grandes amigos que trajimos juntos. Lo bonito de ese trabajo, además, que tú le escribiste a Javier Vidal, a Tania Sarabia,
a Basilio Álvarez, le pusiste su voz en esos personajes que fue extraordinario, y la verdad es que cómo me hacía falta volver a trabajar con todos ellos. Entonces, la clase de hoy se trata de escribir ficción basada en hechos reales. Entonces, mi querida Karine, la pantalla es tuya. Bueno, en principio gracias por la invitación, gracias por la presentación, la admiración y el respeto, el cariño es mutuo y el agradecimiento eh, bueno, precisamente por ese trabajo con gente ociosa. Y en parte también ese puede ser un punto de partida para entender precisamente lo que es escribir sobre hechos reales, ¿no? A veces pareciera que es como una escritura distinta, pero si nos vamos al maestro de los maestros, al grande de los grandes, al señor William Shakespeare, escribía sobre hechos reales, sobre hechos históricos. Constantemente. De ahí partía el origen de sus historias, de sus obras de teatro. Entonces, no es, el teatro está absolutamente vinculado con la realidad y con la realidad del país al que le pertenece, ¿no? Es Y un... perdón por interrumpirte, pero los griegos también. O Exacto, sea, sí. todas las piezas griegas están no solamente basadas en hechos reales, pero muchos haciendo espejos de eventos del presente que se parecían a eventos del pasado. Entonces, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el teatro es un hecho social en un principio. Eh, a veces eso pareciera que lo hace pequeño porque lo reduce a tu conocimiento, a tu país, a tu entorno, pero precisamente en el momento que consigues una clave que es fundamental, que es entre ese hecho social, ese hecho real y lo humanamente universal, pues eso que, no sé, la historia de la Guerra de las Rosas y Ricardo III comienza a dialogar con nosotros, aunque no sea nuestro contexto. Igual cuando, no sé, lees teatro argentino, lees teatro mexicano, independientemente de que esté enmarcada en ese contexto, que a lo mejor esté haciendo referencia a un hecho real, que le pertenece a ese país o un hecho histórico que le pertenece a ese país, cuando dentro de ese código, dentro de ese universo, consigues un microcosmos humano, inmediatamente eso comienza a dialogar con todos los seres humanos, y no importa que alguien te tenga que explicar qué es un samovar, o no importa que alguien te tenga que explicar qué es un tango, pero inmediatamente puedes entrar y conectar con eso. A mí, por ejemplo, la experiencia con Jazmines en Lídice, que es una obra de teatro que además está sostenida y basada en testimonios de madres que han perdido sus hijos por la violencia en Venezuela, la montaron en Argentina. Y evidentemente, ¿con qué comienza a dialogar esta pérdida? Con la pérdida de los desaparecidos, que es absolutamente distinta, pero que hay un momento donde el duelo los une. O hace poco, Alberto Isla me la pidió para montarla en Perú, y él me dice, cuando la leí me recordó a las mujeres, a las madres peruanas en la época de la violencia, digamos, cuando el país estaba bombardeado por Sendero Luminoso. Entonces, inmediatamente comienza a dialogar con otras cosas independientemente de que la historia surja de un lugar y le pertenezca a un lugar, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo complejo, que es encontrar ese hecho histórico que a ti te remueve como autor y que tú quieres contarlo, porque realmente tú se lo quieres. ¿A quién es a la primera persona que se lo quieres contar? ¿A, ¿Quién es tu primer espectador? El espectador de tu país, el espectador de tu ciudad. A ese es el primero que le quieres hablar, pero inmediatamente que estableces ese diálogo, comienzas a dialogar con el mundo, ¿no? Sabes que es interesante, Cani, porque me sorprende. Esta es la cuarta o quinta clase que tenemos en Miami New Drama desde que empezamos con escritores de teatro. Y siempre volvemos al mismo tema, que es lo específico es universal.
Sí. ¿no? Entre más uno piensa que, y uno lo ve tanto en autores jóvenes tratando de hacer algo universal y quitándole cualquier tipo de de cosas específicas de una cultura, pensando de que, bueno, también con esa misma idea de la voz, de que los pobres actores sufren con la idea de la voz neutral. No, parece que a los escritores también se le quiere poner una voz neutral, pero Sí. la verdad es que en lo específico está lo universal, ¿no? Exactamente. Ese es un miedo, sobre todo cuando quieres que tu obra trascienda, que la monten en todos lados, que la gente, escribir para todo el mundo, y es como y además una disyuntiva de toda la vida, que es precisamente por el chiste que existía entre Cabrujas y Chocrón sobre la intraducible yuca, ¿no? Cuando Adriano González León estaba preocupado porque él decía, ¿cómo escribo Avenida Urdaneta en mis novelas? ¿Y quién va a decir? Y decía Chocrón y decía Cabruja, imagínate yuca. Y entonces eso, ¿quién va a saber qué es yuca? Y de ahí aparece después en Acto Cultural el personaje diciendo, bueno, y la intraducible yuca. Pero claro, porque dice, ¿cómo traduces yuca? Bueno, de algo, como nosotros precisamente leemos a Shakespeare y hay cosas que no entendemos, pero digamos, o podemos leer un escritor, sí, podemos leer Chekhov, podemos leer, y hay cosas que nos tenemos que entender el contexto, pero hay cosas que nos están hablando, así no entendamos cosas pequeñas, o sea, como, y creo que a veces ese temor a lo pequeño es lo que hace precisamente al teatro pequeño. O sea, como yo creo que en el momento en que nos reconciliamos con lo micro de nuestra idiosincrasia, de lo que somos como país, como ciudadanos, como artistas dentro de un contexto, cuando nosotros entramos sin ningún tipo de miedo y de vergüenza por eso que somos, inmediatamente se abre un universo y se expande, ¿no? O sea, que muy interesante, Karin. Yo quisiera meternos en lo práctico ahorita. Por cierto, quiero decir de que más o menos dentro de una hora, un poquito menos de una hora, vamos a empezar la serie de preguntas y respuestas y tienen varias formas de hacerla. Si durante esta conversación hay una pregunta que surge, pueden hacerlo aquí en el Q&A, Q&A, que está abajo, o en el chat. Pueden escribir esas preguntas. Pero, Karin, en lo práctico, vamos a hablar ahorita por ejemplo, dos casos. Tú tienes la serie la que está escribiendo ahorita Luis Miguel. Es una serie que te contratan a ti para que trabajes en ella. Y Jazmines, que está, o El Amparo, vamos por El Amparo, tal vez más personas vieron que El Amparo está, o sea, ambas están basadas en hechos reales. Una, de cierta forma, surge por una inquietud tuya y de la compañía extraordinaria, ustedes en Teatro Tumba Rancho, y la otra surge por los grandes capitales del mundo. Pero tu trabajo es el mismo. Aunque uno viene del corazón, el otro viene de la pantalla chica, tú estás haciendo un trabajo. ¿Cómo empiezas ese trabajo? Bueno, creo que hay que reconocer los eventos, para ponernos prácticos. Tienes un hecho real que te conmovió, sucedió esto, o una anécdota, acaba de suceder esto afuera en tu casa, en el mercado, y tú lo quieres contar. Inmediatamente lo tienes que como encapsular y ver dónde está la naturaleza dramática de eso, dónde está el drama. Pero cuando digo drama, no, porque a veces la gente piensa que drama es el dolor, sino dónde está el El conflicto. conflicto. El- Aristotélicamente hablando, ¿dónde está ¿Dónde está el conflicto? Que incluso puede ser, me imagino que en estos momentos de estar surgiendo también en comedia, en clave de comedia. Pero ¿dónde está ese conflicto? ¿Dónde está? En ese hecho que acabas de observar o en esa anécdota que te acaban de contar, ¿dónde está el conflicto? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que lo que cuente sea lo importante. En el caso de Luis Miguel, es importante reconocer los eventos dramáticos, los eventos que transformaron la historia de Luis Miguel. Porque pasa mucho, y creo que la gente lo puede compartir, cuando tú ves una serie biográfica o una película biográfica,
cuando te quieren echar todo el cuento desde que nació, cómo estudió, todo lo que te empiezas a aburrir, pero de lo lindo, así la historia sea del ser más interesante del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque evidentemente la vida en sí misma, aunque uno siempre siente que le pasan cosas interesantes, la vida en sí misma puede ser aburrida, ¿no? De contarla. Entonces, por eso a veces cuando la gente te dice, si yo te cuento mi vida, si es una película, probablemente no, probablemente sí. este, pero es precisamente eso, porque la vida puede estar llena de eventos trascendentales o importantes, pero de resto es cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres contar, y pasa mucho en las películas biográficas, porque además tienes 2 horas, a lo mejor una serie va, pero 2 horas, y me quieres contar desde que nace hasta que se muere, ya es fatal, porque uno, no te puedes concentrar en ningún evento, porque me tienes que contar demasiado, y dos, pierdo los momentos trascendentales donde realmente un personaje se transforma o donde una historia te cuenta una transformación de un ser humano, de una sociedad. Un gran ejemplo de cómo en serie eso está llevado es The Crown. Eh, Tú pudieras pensar que te están contando la vida de la reina Isabel completa, y no. Escogen momentos específicos donde ese personaje tiene disyuntivas, además, humanas que puedan emparentar con la del resto de los plebeyos, porque si no, digamos, no harías empatía con ella. Entonces creo que es fundamental extraer de ese evento o de esa vida de ese personaje esas circunstancias o esos espacios donde hay un dilema, donde hay una decisión, donde hay una transformación. Es muy interesante, Karin, dijiste la serie The Crown. A mí me parece que el mejor ejemplo de una biografía dramática es The Queen, la película sobre la reina Elizabeth de Helen Mirren. Porque pasa durante una semana, la semana en donde se muere la princesa Diana. Entonces tú entendiste exactamente en esa semana cómo ella piensa que tiene que reaccionar, cómo entiende que el país quiere que ella reaccione y cómo ella es transformada por esa experiencia. Tú entiendes quién era ella en el pasado, cómo ese momento la cambió y quién se convirtió ella de ahí en adelante. Sí. En cuestión de una semana. Ellos nos contaron todo ese mismo cuento que pudo haber tomado meses de contar en 2 horas, porque se concentraron, como dices tú, en un evento que cambió la vida. Claro, porque a veces te dicen, bueno, pero ¿cómo va a saber el espectador que no sabe o que no lee o que, qué sé yo, quién es la reina de Inglaterra? Nada más la imagen. Igual también sucede en el teatro, o sea, no necesitas demasiado. Nada más la imagen, la actitud con la que entra, tú puedes saber de dónde viene. Nadie te tiene que explicar, nació, le dieron el trono por tal cosa. Simplemente como es en el presente, te está hablando de su pasado, como lo somos nosotros. O sea, si nosotros fuéramos más atentos con las personas, que es lo importante, sobre todo cuando escribes, en lo que tú conoces a alguien, ya tú puedes saber más o menos de dónde viene, por su manera de hablar, por su manera de moverse, por su actitud, puedes saber si fue seguro, si fue tímido, si fue al colegio, si no fue al colegio. O sea, hay tantas cosas que puedes ver en un primer encuentro que no la necesitas contar. Y creo que en ese sentido, cuando traduces o quieres traducir digamos, en escritura audiovisual o dramática, un hecho real, tienes que estar muy atento a qué momento de ese personaje. Creo que por eso fallan la mayoría de las películas sobre Bolívar, por ejemplo. Porque, claro, es un personaje tan impresionante. Ahorita leyendo a Padura me reconcilio un poco con él porque, bueno, porque te das cuenta, es un personaje muy determinante para la historia de toda Latinoamérica. Y tú quieres contarlo todo. Desde que andaba en San Mateo montando caballo hasta que se muere. Entonces, no terminas de entenderlo y siempre te parece un personaje bien desdibujado en ficción porque no terminas de encontrar ese momento donde Bolívar se hizo Bolívar o donde dejó de ser Bolívar también, que podría ser interesante. Entonces, creo que en ese sentido hay que tener olfato también con anécdotas, con
con situaciones para saber si yo quiero contar esta historia, en qué momento la cuento, por lo menos el amparo. El amparo es un hecho inmenso que empieza muchísimos meses antes de que incluso estos hombres se subieran a esa balsa. Como para contar un poquito, ¿no? Porque es un hecho del 88 en Venezuela, 16 pescadores salen a pescar tranquilamente, un día normal, común. El ejército los ataca, mata a 14 de ellos, sobreviven 2, y a partir de ese momento comienza una batalla entre el Estado y estos 2 pescadores y el pueblo, porque el Estado alega que eran guerrilleros. Y ellos dicen, no, nosotros somos pescadores. A partir de ahí comienza una investigación, comienza una cantidad de gente a abocarse, a protegerlos, porque se dan cuenta de lo que es un falso positivo, ¿no? Por otro entramado político que hay alrededor, está terminando el gobierno de Lucinchi con muy mal rating, por corrupción, por todo, y querían como subir los peldaños de la admiración con un golpe contra la guerrilla colombiana, venían las elecciones de Carlos Andrés, era como todo un entramado político detrás de esto, ¿no? Pero ¿qué fue para nosotros fundamental escoger? El momento en que ellos deciden decir la verdad. Porque no es fácil para 2 pescadores, para 2 personas que además viven el día a día, que viven en la frontera de Apure con Colombia, que es realmente el fin del mundo, desamparados de todo, en una tierra, en un pueblo que se llama El Amparo, desamparados de todo, y a pesar de que los pudieran comprar, que los pudieran amenazar, que tantas cosas, ellos deciden decir la verdad. Entonces, para nosotros ese momento de esa toma de decisión era lo fundamental, porque además es ahí donde cambia la historia, porque si no, nosotros no los conoceríamos. Si no, ese evento no hubiera sacudido como sacudió al país. Hubo protestas estudiantiles, hubo cualquier cantidad de eventos sucedieron alrededor del amparo, porque fue como así como la gota que derrama el vaso, me dices ya, ¿no? En un país lleno de injusticias. Entonces, ese momento fue fundamental, porque no solo cambió la historia de ellos, que para siempre se quedaron como los sobrevivientes, no solo cambió la historia de ellos, sino cambió la historia de un país. Entonces, creo que por eso escogimos ese momento, la decisión. ¿En qué momento dicen sí? Traigan las cámaras que vamos a decir la verdad, ¿no? Y cómo habían fuerzas antagónicas, fuerzas a favor para que se tomara esa decisión. Y esa fue la construcción que se hizo. Prácticamente, temporalmente, la película debe suceder como en 5 días, que son el momento en que ellos están protegidos por digamos, por el jefe de policía del pueblo, y que van contra reloj, porque si no toman la decisión rápido, también inmediatamente el poder se los puede llevar, puede hacer muchas cosas. Entonces creo que fue cómo en ese encierro, además, porque estaban detenidos, cómo en ese encierro tomas esa decisión, y donde haya fuera tanto ruido, ¿no? Entonces creo que esa fue la decisión artística a la hora de escribir tanto la obra de teatro como después la película. Porque si no, el hecho del amparo todavía tiene cola. Y en el pasado también. Entonces se te hace algo inmenso, inabarcable, y que probablemente no tiene tanto interés como ponerte en el lugar y decir, ¿qué hubiera hecho yo si me pasa eso? Es que es tan interesante, Karen. Primero quiero traer el tema de, bueno, uno está contando un cuento, especialmente cuando el cuento no es de uno, cuando especialmente no es de tu propia comunidad, no es de tu propio círculo. Yo creo que uno requiere de un respeto para poder contarlo. Y me parece tan extraordinario el respeto que ustedes le dieron a esa comunidad. La película está filmada en la comunidad, protagonizada por la comunidad. Sí. Y yo creo que eso es uno de los hermosos matrimonios contando cuentos, contar un cuento ficticio, porque al final y al cabo, claro, está basado en hechos reales, pero estamos contando un cuento nuevo escrito por Karin, no escrito por quien sea que escribe la vida nuestra día a día, que por cierto, debemos estar un poquito
molestos últimamente por cómo van estos últimos capítulos, pero el punto es que hay un respeto, Karin, en el trabajo que se hizo con la comunidad, que se sintió. Por eso a mí lo que más me llamó la atención de la película es cómo de verdad se sintió auténtica, Pero ¿no? hay algo que respecto precisamente también a tomar hechos o hablar sobre, porque siempre hay como, tú puedes tener un interés, por ejemplo, el cine venezolano tiene mucho interés a veces sobre, en relación al barrio, ¿no? Y es difícil hablar, no necesariamente de lo que no conoces, sino de lo que no te pertenece, ¿no? Lo A que mí no me te encanta una pertenece. frase, hay una frase que me encanta de Rodrigo Ferzán que dice eso, uno puede hablar, que habla porque no existe la novela argentina sobre el fútbol. Dice, no puede existir la gran novela argentina sobre el fútbol porque tendría que ser la historia de un robo, porque el fútbol no nos pertenece. Y él decía, puedes hablar de lo que no conoces, pero no de lo que no te pertenece. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno tiene que buscar la pertenencia a ese hecho del que quieres hablar, porque si no comienzas a hablar desde afuera, como un testigo, como alguien que incluso juzga o cree cómo accionan los personajes. Creo que una de las grandes ventajas, por ejemplo, en el caso del Amparo, es que Robert Calzadilla, el director, es de Maturín y te podrá decir, ajá, pero creo que hay o por ejemplo, mi familia es del interior del país y yo creo que uno entiende cierto desasosiego en el que vive la gente del interior de Venezuela. Bueno, ahorita ni hablar. Creo que por eso Gente Ociosa también tiene algo de eso, porque uno entiende algo del desasosiego de quien además ha estado abandonado siempre. O sea, porque bueno, son un país centralista donde en la capital es donde sucede todo y bueno, y los demás vean, tanto es así que existe el dicho de Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Y así se siente. O sea, así se siente la gente del otro lado. Entonces creo que cuando encuentras la pertenencia a esa historia, ¿qué me pertenece a mí esa historia? ¿Qué nos pertenecía a Robert y a mí esa historia? Un despertar político, un despertar hacia el otro, una empatía, porque cuando Robert y yo hablamos por primera vez del Amparo, hablamos en el 2008, cuando él estaba haciendo un documental para Provea. Y los dos teníamos el mismo recuerdo, que era haber visto en 1988 a estos dos, o sea, que se interrumpió la señal de RCTV de telenovela, y entra el observador y aparecen estos dos seres contando su historia ante unas cámaras de televisión. Y hay un momento en la vida, uno siempre vive en una familia, vive en un entorno, y hay un momento en la vida que te das cuenta que vives en un país. Y yo creo que para Robert y para mí fue el mismo. En el momento en que eso sucedió ante nuestros ojos y nos dimos cuenta que vivíamos en un país y en un país donde las cosas no eran tan buenas, ¿no? Entonces, creo que ahí estaba nuestra pertenencia a eso, porque fue nuestro despertar ante lo que era la injusticia, ante lo que nos angustia de Venezuela, la impunidad, cosas que además se han ido exacerbando y llegando a límites, bueno, yo creo que superando todos los límites que nosotros podíamos imaginar en la vida. Y creo que ahí encontramos la pertenencia a esa historia y por eso la pudimos contar. Porque si no encontramos eso, como nuestra alma en ellos, pues hubiera sido como un relato de, mira lo que sucedió en 1988. Porque además no estábamos hablando de lo que pasaba en 1988. Seguimos hablando de lo que nos pasa ahorita. O sea, que otra cosa, Cari, excepcional de la película, que yo creo que viene también de ese mismo respeto, de ese mismo entendimiento, de que se trata de una comunidad. Se trata de una comunidad, especialmente el cine occidental, el cine americano, es siempre el protagonista, ¿no? Entonces siempre hay, ¿qué le pasa al protagonista? Acto 1, el protagonista, acto... Y la verdad es que la película sigue teniendo todas las reglas del cine, pero además tiene el personaje de la comunidad, es sobre una comunidad, Sí. ¿no? Y Y eso es increíble, lo respetuoso y lo logrado que claro, es. porque eso es otra cosa. Evidentemente cuando es otro punto aparte que también hay que entender quién es el protagonista de la historia, ¿no? Dentro de lo que estás contando. Y evidentemente ellos fueron como el motor
Pero realmente si no hubieran tenido el pueblo de su lado, la gente de su comunidad de su lado, pues tampoco pasa nada. Entonces, se creó ahí una sinergia muy particular entre ellos y su gente. Por eso, yo me acuerdo que cuando le estábamos cambiando el nombre, porque cuando se estrenó en teatro se llamaba, era la obra de la fecha, porque nadie nunca se acordaba, todo el mundo le decía cualquier número, 5 de julio de 1811, se llamaba 29-10-88, porque creo que nos interesaba el hecho en el teatro, decíamos, este fue un hecho importante y sucedió en este preciso día, ¿no? Luego, cuando la vamos a transformar a cine, empieza a llamarse Sobrevivientes, porque eran ellos. Cuando la terminamos, se llamó El Amparo, porque nos dimos cuenta que era el Amparo el verdadero protagonista de la historia, no solamente ellos dos, ¿no? Entonces creo que sí, también cuando sucede un evento, saber quién es el protagonista de ese evento. No me gusta ser autorreferencial porque es como un poco pedante, pero Vino la Reina es como otro lado. Yo te iba a contar, justamente ahí mi pregunta, porque es un evento, pero si bien tu pluma estaba en el centro del Amparo, escribiendo el Amparo, Vino la Reina es casi que un satélite al evento, ¿no? Exacto. En el caso de Vino la Reina es también cómo cuentas un evento, a lo mejor por los daños colaterales del evento. Todo sucedió igual, o sea, uno tiene que estar así como abierto, porque siempre las historias están allí en todos lados, ¿no? Y trabajando en RCTV, estábamos haciendo otro trabajo con unos amigos y alguien nos dice, este amigo tiene tan mala suerte que su papá se murió cuando vino Queen. Y nosotros dije, ¿ah? Dice, bueno, su papá invirtió un dineral en la llegada de Queen, pidió prestado, enloqueció y resulta que se muere Rómulo Betancourt, suspende los conciertos de Queen, se queda arruinado y eso fue en septiembre y en diciembre le dio un infarto y todo el mundo cree que es porque, bueno, no, es una cosa trágica. Pero inmediatamente yo le cuento esto a mi jefe en el canal y me dice, cuando vino Queen yo era motorizado, yo era mensajero y iba directo a las oficinas de Marcel Granier y un día me dieron como 10 entradas para el concierto de Queen y yo estaba tan así, debía unas cuotas de mi carro, vendí las entradas y no vi a Queen, pero pagué mi carro. Y menos mal, porque además suspendieron ese concierto. Y así comencé a escuchar cosas que habían sucedido. Levi Russell, que en paz descanse, también nos contó que él iba a firmar un documento importantísimo y se consiguió como con la caravana de la llegada del cuerpo de Rómulo Betancourt, porque él murió en Nueva York, y que no pudo pasar nunca, no pudo firmar, fue un desastre. O sea, había toda una cosa alrededor de un momento donde vino Queen a Venezuela. En toda la obra no aparece jamás Freddie Mercury, ni nada. O sea, nunca aparece ni Rómulo Betancourt. Pero fue un evento que pudo transformar la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo se construyó allí? Está el evento satélite, la llegada de Queen, cómo unos personajes ponen todas sus esperanzas en ese concierto o en esa llegada de Queen y cómo que se muera Rómulo Betancourt, que además no estaba dentro de tu contexto en ese momento, se muere Rómulo Betancourt, suspende los conciertos de Queen y eso cambia tu historia para siempre. Entonces era buscar como lo micro en algo tan macro como fue la visita de Queen a Venezuela, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido lo más coquetear con ver a Freddie Mercury, y no era necesario porque además era tan grande en ese momento Queen, que yo creo que era algo que no podías ni ver ni tocar, como una suerte de Dios. Entonces, son estos personajes pequeños, el motorizado que quiere seducir a la secretaria invitándole al concierto de Queen, el chico que está a punto de salir del closet y quiere concursar, porque todo se irá alrededor de un concurso de dobles de Freddie Mercury. Entonces, para ganarse unas entradas para el concierto. Entonces, todo el empresario que los trae, todo gira alrededor a como la gente pequeña que está alrededor de lo grande, ¿no? Y ahí el evento está de telón de fondo, pero
es cuando tú dices, ¿cómo puede ser que algo que sucedió en China, que alguien se comió un, no sé, un murciélago en China y yo estoy encerrada ahorita aquí en, en mi casa, ¿no? Es eso. ¿Cómo algo que pasa allá me cambia la vida acá? Bueno, es esperando a Godot, ¿no? O sea, es esa, que de cierta forma es revolucionar el teatro. Ah, sí, creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión, aunque no lo creas. Ajá, Ahí estás de regreso. Ok, listo. regresé, Bienvenido de regresé. regreso. Ok. Gracias. Bueno, ya vamos a aprovechar a Viana, nuestra directora de educación de Miami New Drama, Viana Rodríguez, ¿Qué por tal todos? favor. Y Gracias a todos por estar acá. ella, Bienvenidos. Viana es quien está organizando organizando todas estas extraordinarias conversaciones. Pero bueno, perdón por mi falla. Uy, sí. ¿Aló? ¿Aló? A ver. ¿Bien? ¿Aló? Yo te escucho, pero entrecortado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora Perdón. sí. Bueno, Karin, tú sigue hablando, yo me aseguraré a ver, ya estamos bien. Entonces, Sí. ok, entonces hablemos entonces de Luis Miguel. ¿Cómo agarrar, cómo agarrar la vida de Luis Miguel y convertirla en hechos dramáticos? De la misma manera, es decir, evidentemente se leyeron muchísimas biografías autorizadas, no autorizadas, bueno, todas son no autorizadas, de Luis Miguel. Incluso los productores, digamos, la gente más cercana, tiene acceso a él y pueden conversar con él. Y de esos eventos también, de su vida, se van buscando esos eventos que lo transformaron en el Luis Miguel que la gente conoce, porque ¿cuál es la curiosidad de la gente? Porque Luis Miguel es un personaje muy particular, o sea, Luis Miguel es digamos, un ser muy misterioso, eh, que llegó un momento que se volvió como una especie de infante terrible, donde no hablaba con la prensa, donde no quería hablar de sus hijos, donde no quiere hablar de nada, y se convierte como una especie además, con reacciones extrañas. Y tú preguntas cómo pasa de ser aquel niño que todo el mundo lo puede ver en YouTube, que canta la malagueña con aquella fuerza, con aquel ímpetu y con aquella inocencia o ¿cómo pasa ese niño a transformarse en esa persona que es tan indescifrable, ¿no? Y tan impredecible. Y creo que eso es lo que a la gente le da curiosidad, saber qué pasó en su vida porque no todo el mundo le pasa. Yo creo que a veces la gente dice, no, los artistas son así. No, tú ves gente que es tranquilamente, o sea, tiene éxito, tiene fama, le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas y ahí está, ¿no? Entonces, no necesariamente ser artista o ser un cantante de su talla significa transformarse en un ser tan enigmático, tan extraño. Entonces, creo que esa es la curiosidad y lo que hay que rastrear es qué momentos en su vida lo fueron cerrando, le hicieron crear esa suerte de barreras que no es solamente hacia la prensa, que es lo más obvio, sino hacia su propia gente, hacia sus afectos, hacia sus amigos, hacia su familia. O sea, en qué momento él creó esa coraza que no se puede atravesar, ¿no? Entonces, y su historia es impresionante. O sea que además de esas cosas que tú vas leyendo y, y tú dices, si yo pongo esto en la serie, van a pensar que estoy mintiendo. O sea, porque le pasan cosas que son realmente extraordinarias. Porque, pues,
hay un momento además donde llega a ser un ser, no sé, poderosísimo, con mucha, digamos, donde todo el mundo le rinde pleitesía, donde es prácticamente un dios, o sea, él es el sol de México, imagínate tú. Entonces, ahí, por ejemplo, yo la otra vez conté un evento que también, él estuvo a punto de dar un concierto en Medellín y de repente se da cuenta que todas las entradas, todo el concierto había sido comprado por el narco. Y él decidió no hacer el concierto. Y ¿sabes lo que eso implica? O sea, tuvo como el valor y dijo, no, este concierto yo no lo doy. Y prácticamente tuvo que huir, pero de la manera más James Bond de Medellín, porque estaba incumpliendo, él no lo sabía, pero le está incumpliendo a los narcos, que habían comprado todo el concierto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cuentas eso en la serie, ay, van a decir, sí, quieren pintar como superhéroe a Luis Miguel. Y le pasó, y lo hizo. Pero el evento en sí mismo es tan raro, por todo lo que además tuvieron que hacer para poder sacarlo, por todas las decisiones que tuvo que tomar el manager y toda la gente que lo manejaba para que no los mataran a todos o algo les hicieran o los secuestraran, qué sé yo, que si tú cuentas ese entramado en televisión, la gente puede pensar que queremos, no sé, ensalzar a Luis Miguel y transformarlo en, no sé, en Bruce Willis. Y es así, y le pasó, y le sucedió. Entonces también a veces hay eventos que hay momentos donde sí la realidad supera la ficción. Y ahí también hay que tener el olfato para que tu propio relato no sabotee, o sea, que la propia realidad no sabotee tu relato. Entonces, por ahí ese evento no conviene contarlo. El concepto Porque, más interesante. entonces, creo que también eso es otra de las, otros de los, la realidad a veces tiene digamos, tantos pliegues. A veces un hecho real tiene tantos pliegues y tantas vueltas, y los seres humanos también son tan contradictorios que exigen igual una construcción, que exigen igual que cuando los pases a ficción haya elementos que puedas seleccionar, porque si no, a la ficción se te comienza a hacer inverosímil. Igual me sucedió en Perú, me llamaron para trabajar un caso real y había un personaje que era como, tenía tantas cosas, era como, había sido un niño maltratado, después se obsesionó con su figura y se inyectaba, después quiso entrar en un reality, después se cambió de género, después, entonces era tan rocambolesco que yo decía, no puedes contar eso, porque la gente no te lo va a creer. Entonces creo que también hay también como que limpiar la realidad, si se pudiera decir, como tener el tino de con bisturí, ir sacando qué elementos, y eso, y a la hora, la verdad, la gente te va a decir, ah, bueno, pero entonces no estás contando el hecho real. Nunca vas a contar el hecho real, jamás lo vas a contar, porque además el hecho real no lo puedes reproducir más nunca. O sea, incluso, por ejemplo, el amparo no es el hecho real. Nadie vaya a la película diciendo, ah, es que eso pasó exactamente así, porque es nuestro punto de vista. O sea, cuando tú, que es otro elemento, cuando tú consigues un hecho real o un evento que te interesa contar, tienes que verlo desde un punto de vista, tu punto de vista. Entonces, ya eso cambia el hecho real y hace que no sea verídico. O sea, porque además estás haciendo ficción, no estás haciendo historia, o sea, no es un libro, digamos, no es un libro de ensayo. Entonces, al colocarte en tu punto de vista, tú vas a poder seleccionar qué elementos te sirven a ti para contar lo que tú quieres contar. Y por eso siempre dice basado en hechos reales. O siempre dice estos personajes fueron cambiados según su. Cuando uno empieza a ver Narcos, es lo primero que te dicen. Estos eventos fueron cambiados en función de la ficción. ¿Por qué? Porque tú no te puedes acercar a Narcos para que te cuenten cómo es la historia de Pablo Escobar o cómo es la historia de Miguel Ángel Gallardo. O sea, para eso lee, agarra, lee.
vas a los periódicos, pero la ficción es otra cosa. Entonces, también hay esa capacidad tienes que tener esa intuición para ir seleccionando los elementos que te sirven para contar tu punto de vista de esa historia, ¿no? Y una pregunta, Karina, hablando un poco de que estabas mencionando cómo hacer esta disección entre hacer contar todos los hechos como ocurrieron y ficción. ¿Cuáles son las fuentes de investigación que tú utilizas? Me imagino que depende del proyecto, pero cuéntanos un poquito de las fuentes de investigación que te nutren más. Bueno, es que depende precisamente de la historia. Por lo menos en El Amparo teníamos mucho material, o sea, había material periodístico. Robert acababa de hacer un documental para Provea con ellos. Teníamos a mano el testimonio de Walmer Pinilla y de José Augusto Arias, que son los sobrevivientes. Porque además, bueno, ahí está, nosotros nos pusimos del lado de los sobrevivientes. O sea, nosotros no le preguntamos a más nadie su opinión al respecto. Pero en el caso de Vino la Reina, ese sí fue más anecdótico, porque eran como cuentos. Hay una entrevista que le hizo Alfredo Escalante a Queen en el Poliedro, pero digamos, en ese caso el hecho era como telón de fondo, o sea, como me los atravesaba, pero no era el evento como tal, pues nada, Queen, ahí, en Venezuela. Pero depende, bueno, Jasmine Jalí dice, es un proceso más largo, porque además viene digamos, surge de otro proyecto de María Fernanda y Carolina de Esperanza Venezuela, donde ellas tenían testimonios los testimonios de 54 madres que habían perdido a sus hijos. Hicieron todo un trabajo fotográfico para un proyecto que se llamaba Inside Out, que era llenar los espacios públicos con fotografías de estas mujeres, y después tú ibas indagando y te dabas cuenta quiénes eran y qué les había sucedido, y era que todas compartían el hecho dolorosísimo de haber perdido a sus hijos por la violencia, ¿no? Entonces, allí fue diferente porque eran testimonios, 54 además, para construir un texto teatral. Y precisamente ahí también hubo como la necesidad de contar una historia, porque quizás lo más fácil hubiera sido hacer monólogos. Pero yo sí siento que cuando uno quiere hablar de algo, y eso es como muy personal, por ahí a lo mejor hay teorías más claras sobre eso, yo sí siento que cuando tú quieres hablar de un hecho como ese, o como el Amparo, cuando tú quieres denunciar algo, y lo haces abiertamente, como desde una, no sé, desde un pronunciamiento como muy frontal, siento que la gente le pasa por al lado. Incluso lo puede hasta rechazar. Porque, bueno, dime tú, o sea, es un shock escuchar a una madre hablar no sé, de la muerte de un hijo, y más en las circunstancias de ellas. Entonces, a veces siento que cuando tú quieres hablar de algo y tienes demasiada necesidad de hablar de algo, de denunciar, pasa mucho con el teatro político. O sea, cuando quieres denunciar, no sé, lo que sucede en Venezuela, y lo haces frontal, inmediatamente como que el público no quiero que me vengas a convencer de tus ideas, no quiero que me vengas a decir cómo pensar y cómo sentir. Entonces yo pensaba que si estos testimonios de estas madres se transformaban como en monólogos confrontativos con el espectador iba, no, bueno, primero no iban a entrar a la sala, que ya de por sí llevarlos era bastante así como, porque en un país donde todo el mundo tiene que ser como entretenido y tal. Bueno, llevar a una gente a ver Camines era una proeza, pero en el momento que te cuentas con una historia de una familia, con una historia de una madre y sus hijas, donde son unas hijas que no están reclamando ni siquiera la muerte de sus hijos, están reclamando el afecto de la madre. O sea, están reclamando que hay una madre que desde el momento en que entra en duelo, se olvida de ellas. Y yo creo que esa es la historia de Jazmines. O sea, cómo
cómo un hogar se destruye y a la vez se reconstruye alrededor de la muerte de un hijo. Porque, porque la muerte del hijo de Meche, del personaje principal, fue como una bomba que estalló y alcanzó a sus otras dos hijas. Entonces, es un reclamo de una familia y a la vez es como a través del afecto de esas mismas dos hijas y de esas amigas, de esas vecinas que están allí y que han vivido lo mismo, pueden reconstruir la esperanza. O sea, pueden sembrar jazmines en el iris. O sea, pueden decir, sí, hay vida. O sea, hay vida después de esto, que además era lo más interesante de todos estos testimonios de estas mamás, que cuando veía sus testimonios no eran mamás, por supuesto, hay una herida inmensa, pero no estaban derrumbadas. No sé, de alguna manera habían encontrado algo de qué asirse y cómo levantarse. Entonces, los otros hijos, la justicia, o sea, cualquiera, pero encontraron algo de qué agarrarse y seguir. Entonces, creo que también de eso va Jazmines, ¿no? Y fíjate que para lo más extraño es que como todo se centra en Jazmines, en que quieren que la madre deje la casa, y se vaya, y hay una que dice, no, te tienes que ir, y la otra, yo me quedo aquí. Cuando la montaron en Buenos Aires, me decía una de las actrices, Sara, que la gente lo relacionaba era con el exilio, que Meche era que Meche era el venezolano que se quería quedar en Venezuela, que la otra era la hija que se quería que se fuera. Y yo digo, llegó un momento que la lectura incluso de la denuncia, que pudiera pasar que en un hogar 6 mujeres hayan perdido a sus hijos por la misma causa. Sí, en Venezuela eso pasa. Entonces, trasciende la denuncia porque entonces ahora la lectura es otra. O sea, la lectura es que Meche es la que dice, yo me quedo aquí y... perdón por el francés, pero hay un personaje que lo hace, que lo ha interpretado Mayra Binadé en la obra de teatro, que, que dice, sí, esto es una mierda, pero es mi mierda, ¿no? Entonces, la gente lo tomó por ahí y realmente ellas lo que están hablando es lo que te obligan a hacer siempre, que es como sacar, alégrate, salte de ahí, no sé qué. Y a lo mejor es su decisión sembrar jazmines allí, ¿no? Entonces, ahora tiene otra lectura, pero precisamente porque se contó una historia y no fue la denuncia frontal de los testimonios, ¿no? Entonces la historia tú la puedes interpretar desde donde tú estés en ese momento, ¿no? Sí, yo recuerdo que tuve la suerte de ver Jazmines en el Lídice en el Teatro César Rengifo de Petare, y digo que fue suerte porque tuvo otra lectura, porque yo estuve llorando junto a las otras 217 personas que estaban allí, porque, claro, fue catártico absolutamente. Exacto. Casi la mayoría de las que estaban en la sala eran mujeres, y fue un llanto colectivo. Y esa puede haber sido también como otra lectura. Bueno, ya nos estamos acercando a la parte de las preguntas. Entonces, bueno, empiezo con una pregunta que dice, bueno, Karin, lo primero es celebrar y agradecer este encuentro. Y mi pregunta es, ¿hay alguna fórmula aplicable e infalible para diagramas en números o bloques específicos que ayuden al desarrollo? No. Y todo el mundo te dice que existe. No. Oh, bueno, lo intentamos. Sí existen las estructuras, que además yo soy defensora de las estructuras, porque hay gente que te dice, no, yo no leo la Poética de Aristóteles, yo no creo en los 3 actos, yo no creo en la vida. No, yo sí creo que para contar una historia tú tienes que tener claro cómo sucede. Eso sí lo tienes que tener claro. Cómo empieza, cuál es el conflicto y cuál es el desenlace. O sea, así de A más B igual a C del libro de castellano de literatura. O sea, yo creo que al principio sí, tú esa historia la tienes que tener clara. Después, cómo la cuentas, si es fragmentada, si la cuentas de atrás para adelante, si la cuentas desde un personaje, si la cuentas desde 20 personajes, cómo la cuentes, si la cuentas con una voz en off, si la cuentas con títeres, si la cuentas con lo que sea, no importa. Yo creo que, pero sí es importante que tú tengas claro el evento, la historia, quién es el personaje, qué le sucede, cómo termina.
para que así puedas jugar con las formas, ¿no? Porque además están muy atados. A veces hay incluso historias que te piden en sí mismas su forma, o sea, como, ¿cómo me vas a contar? O sea, yo soy bastante clásica, pero yo me defiendo en esa teoría de que el arte se renueva cuando vuelves a los orígenes. Y ahí me defiendo yo. Entonces, porque yo soy bastante clásica en cuanto a estructura, por eso el tío Vania fue que sí, el tío Vania. Pero, pero sí siento que sí debes tener claro el relato y ya después las formas irán apareciendo. Pero claridad ante todo sobre la historia que vas a contar. Ok. Eh, Estamos Karin, con... una pregunta, no sé si ya mi internet regresó. No sé si ya empezaron por las preguntas, pero quisiera, Karin, si tú tuvieras que darle un ejercicio a jóvenes o escritores noveles que quieran atreverse a escribir sobre un tema real, histórico, ¿qué ejercicio les puedes dar para hacer? Si tuvieras que darle a ellos una tarea para que ellos la entreguen en una semana o 2 semanas, ¿qué tipo de tarea, qué tipo de ejercicio tú crees que les pudiera ayudar a encontrar a su voz en esa historia? En principio, buscar algo de lo que realmente quieran hablar. O sea, a veces uno siempre escucha historias y dice, ah, esto es interesante, o esto puede pegar, o nunca buscar algo porque sientes que va a ser un hit, porque eso no lo garantiza nadie, ¿no? Entonces, encontrar una historia que te conmueva, un hecho real, ok. Este hecho real a mí me transformó, no sé, el 11 de abril, el Caracazo, o lo más pequeño, o algo que sucedió ayer en el mercado y de eso quiero hablar, eso me conmovió. Tener toda la información posible que tú puedas de ese hecho. O sea, si es un hecho histórico, leer, indagar, ver versiones y contraversiones del hecho. Leer todo en relación a eso y después olvidarlo. O sea, dejarlo unos días, olvidarlo y contar la historia otra vez. Y contar esa historia según escoger un personaje, escoger un punto de vista y contar esa historia, olvidándote, no volviendo a ver ni fecha, ni qué sucedió, contarlo de nuevo. Porque en el amparo hubo un momento que el hecho histórico nos jugaba en contra, porque estábamos constantemente, eso no pasó así, pero eso no pasó así, cuando proponíamos algo, pero eso no pasó así. Entonces, a veces el hecho histórico te empieza a sabotear porque tú quieres contar, tú quieres ser fiel a la historia, pero realmente tienes que ser fiel a tu historia. Entonces, por eso, empaparte de ese hecho histórico y luego volverlo a contar. Está genial, está difícil, por lo que tú dices, justamente querer ser fiel de alguna manera a lo que están haciendo. Y eso se enlaza con una pregunta de Sócrates Serrano, el impresionante actor venezolano. Dice, saludos Karin y Michelle, un gusto escucharlos. Hay oportunidades en las que hay hechos históricos que no son contados como ocurrieron. Cuando eso pasa, las obras son criticadas o cuestionadas por algunas personas. Por ejemplo, esto pasó con El Malquerido, de nuestro querido Diego Rísquez, y Libertador, de Alberto Arbelo, cuyo final fue muy cuestionado. ¿Cuál es la responsabilidad del escritor en el hecho histórico? ¿Qué opinas al respecto? Aquí me voy a meter en camisa de 11 varas. Sí. Yo creo que la gente cuestiona el hecho histórico cuando no se engancha con la historia de la película. Es decir, yo veo The Crown y tú crees que yo me pongo a investigar si eso pasó así. No me importa. Porque todo lo que sucede allí me parece tan interesante, o sea, o me conmueve de tal manera que incluso no quiero que la historia me sabotee eso. Por lo menos, el episodio que a mí más me gusta de The Crown es cuando ella se consigue con Jackie Kennedy, ¿no?
porque además es todo un cuestionamiento de ella Sí, como mujer, como mujer, que sí. empieza a ver si se ve flaca, si no, porque la otra es bellísima y simpatiquísima y no sé, y empieza a entrar en un terreno que yo no quiero que nadie me diga si eso fue verdad o no. Que si alguien viene y me dice, no, Jackie Onassis solo estuvo 5 segundos y no se vieron, sino, y se dieron la mano y no se vieron más. Yo no quiero que nadie me diga eso, ¿no? Entonces yo creo que tú empiezas a cuestionar el hecho histórico cuando lo que está sucediendo en pantalla no te conmueve y entonces sí tienes chance de empezar a googlear. Porque lo que estás viendo ahí no te está conmoviendo. Entonces empieza, ajá, pero eso sí no. Entonces creo que ahí sí hubo como como le diste chance al espectador de que cuestionara. Fíjate el amparo nosotros modificamos muchísimas cosas. Y cuando le preguntaron a Pinilla, que era uno de los sobrevivientes, si eso había sucedido así, y él dijo, al 80%. Y yo, qué mentiroso. Porque hasta él mismo le gustó el cuento. Como, Me cambiaste los recuerdos. entonces, yo creo que es eso. Creo que lo que hay que fortalecer es cómo la cuentas en ficción para que incluso irresponsablemente, el relato ficticio empiece a sustituir a la realidad, como me pasa a mí con The Crown, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con las preguntas. Okay. A ver, pues también existen, a ver, no sé si tengo buena conexión o no, mis niños hicieron algo que luego tendré que ver qué fue lo que hicieron. No sé si me escuchan, Te escuchamos, pero te escuchamos. claro, también hay una verdad dramática. Lo que uno tiene que hacer, uno tiene que, que respetar las verdades dramáticas en términos de que si vas a echar el cuento eh, de la Segunda Guerra Mundial, hay de cierta forma lo que la historia... A ver, déjame intentar organizar mis ideas. Yo creo que lo importante no es tratar de que los hechos sean exactamente lo que o sea, si vas a contar el cuento de Armando Bona, no importa cuáles fueron las drogas que lo llevaron a dónde. Lo importante es que es un hombre que abusó de las drogas. O sea, lo que quiero decir es que o sea, la verdad ficticia es a veces más efectiva que la verdad verdadera, porque puedes lograr comprimir muchas verdades entre una mentira verídica. Pero si esa mentira verídica no es un conjunto de verdades, es donde la historia se te puede empezar. O sea, uno tiene que hacerle justicia a los personajes. Y a veces le tienes que hacer justicia a los personajes contando cuentos que no pasaron, pero que son justos para los personajes, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Es que precisamente de eso va, como, porque a la hora de la verdad, si tú quieres saber historia, lea historia. O sea, Claro. si quieres saber cómo fue, digamos, no sé, la vida de Simón Bolívar, usted vaya y lea. Pero si quieres que el personaje te conmueva, si quieres que el personaje te transforme, pues ahí vas a tener que seleccionar y probablemente vas a contar historias que sí le sucedieron y cosas que no, o que le sucedieron de otra manera en otro tiempo, pero precisamente eso es lo que va a permitir que te conmuevas con el relato. Eh, a mí, o sea, de todo, las series, por lo menos en Narcos, que la primera temporada, que ya me imagino que todas la deben haber visto, porque realmente la que me conmovió mucho fue la última de México, pero no quiero sabotear que no la haya visto. Pero por ahí pueden haber mucha gente que te dice, no, Pablo Escobar no hizo tal cosa, Pablo Escobar no hizo esto, pero en la gran mayoría hizo un pacto con esa ficción y dijeron, ah, bueno, esto es, ¿no? Y cuando digo ser responsable, sí se habla de la responsabilidad del hecho, es, bueno, en el caso, por ejemplo, de Libertador y el final, si transformar el hecho no te sirve para que la historia tenga otra dimensión, ¿para qué lo cambies? Que es lo que es la... O
sea, si transformar un hecho histórico, que además por lo menos es divertido las historias paralelas, por lo menos Quentin Tarantino es experto haciendo, en decir, bueno, en la última, en Once Upon a Time in Hollywood, no mataron a Sharon Tate. Exacto. Y ya, o sea, pero él crea un universo tan coherente y tan divertido y tan irónico, tan sarcástico con todo, con lo que es Hollywood, ¿no? Que tú has escuchado a alguien que diga, pero eso es mentira porque Sharon Tate la mató. Claro. Nadie, todo el mundo le compró ese universo, igual que Y lo mismo de Gloria. Inglorious. Exacto. Exacto. Y nadie está quejándose sobre qué es lo que le hizo Tarantino a la historia. Claro. Porque Sí, su historia es más interesante. Sí. Bueno, tú al principio de esta conversación nos comentaste que con el amparo ustedes tomaron desde el principio la perspectiva de los sobrevivientes. Entonces, como dice Michelle, igual estás haciendo justicia al personaje, de alguna manera, ¿no? Sí, no estás... sí, total. Igual fue como también crearles universos, ¿no? Por lo menos cuando nosotros conocimos a Volmer y José Augusto, pues entender que no es lo mismo un hombre con familia, con mujer o con hijos que un hombre solo. O sea, como ir construyendo alrededor de ellos también los dos lados, ¿no? Porque teníamos un personaje muy solitario y teníamos otro personaje que tenía una mujer que también era digamos, un mecanismo de presión para salir de eso, ¿no? Entonces creo que también uno va construyendo alrededor. Incluso después, que ya lo habíamos hecho, fue que le preguntamos a José Augusto si tenía hijos. Pero ya habíamos tomado esa decisión, ya habíamos tomado la decisión que él era el solo y que el otro era el... Porque además, fíjate que no era una decisión tan descabellada, sino que cuando los conocimos, y tú los conoces, tú te das cuenta que José Augusto es un hombre solo. Okay. O sea, por su actitud, por su ensimismamiento, vive en una casita cerca del río, mientras que el otro es como, y dice, este está acompañado, este tiene mujer, tiene hijos, este está... Porque está hace fiesta de cumpleaños, otra cosa. Y de hecho, nos invitó a su casa y comimos pescado, y entonces había un poco muchachitos, no sé si eran de él o si eran de otro, pero ahí había un gentío. Y no hubo la necesidad de preguntar y ser tan fidedignos con el hecho, porque ya tú los conocías y tú decías, Y eso y eso dramáticamente, ahí el otro guionista, que es el guionista superior, pues, sabe guionar, porque cómo estos dos terminaron juntos en esa misma circunstancia, un tipo tan ensimismado, tan fuerte, tan ex soldado además, como lo fue José Augusto, termina con este que es dicharachero, echador de broma, en una misma circunstancia. O sea, ahí el guionista ya nos adelantó el trabajo. Lo superó. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Aquí tenemos una de Jan Vidal, también actor y novel dramaturgo. Dice, si tengo una pieza cuya narrativa histórica es chata, común, sin sobresaltos, rutinaria, ¿dónde me debo afincar para encontrar un conflicto dramático? Firma Javier Vidal. Lo escribió Jan Vidal, pero la pregunta es de Javier Vidal. Si consigues una pieza histórica chata, cuya narrativa chata, común, sin sobresaltos, rutinario, ¿dónde me debo afincar para encontrar un conflicto dramático? No la hagas. Pues ahí hay que inventárselo. Y que eso es lo difícil. Bueno, en ese caso tendría que ser por encargo, al menos que sea un reto que te hayas propuesto de rescatar algo de la chatez. pero sí siento que ahí entonces empiezan a funcionar las historias paralelas, o cómo el conflicto está en la lectura de otro personaje y no de los que están allí. Creo que ahí sí hay que hacer un trabajo de buscar la pertenencia a eso que está allí para encontrar esa voz. ¿Cuál es la voz que puede revivir o darle conflicto a esa historia? ¿No? Claro. Es un trabajo difícil, me parece.
No, y no sé, Javier nos los aclarará de repente más adelante, pero también Javier ha estado desarrollando un trabajo también rescatando como ciertos momentos de la historia venezolana, y tal vez por eso lo pregunta, ¿no? ¿Dónde agarrar para que ese hecho sea entonces un hecho Claro, dramático? pero fíjate que Javier ha hecho unos trabajos con personajes que ya en sí mismos tienen unos momentos grandiosos. O sea, por eso pregunto si a lo Sí. mejor no será un reto personal como haber encontrado esto que no, donde no le consigues. Yo me acuerdo una vez que cuando estudié a la Universidad Católica Andrés Bello, venía como uno de estos homenajes a Bello, bla, 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 bla. Y Franz Fano, que era mi profesor de teatro, quería montar Venezuela Consolada. Venezuela Consolada es una obra que escribió el señor Andrés Bello. Donde Venezuela, pero además es una obra de alegórica totalmente, porque le estaban agradeciendo a Fernando VII por una vacuna contra la viruela, para que vean que las pandemias tienen su historia. Y entonces esta era Venezuela, Venezuela como personaje, y Cronos, y bueno, eso era como una greco-romana, muy siglo XIX, donde Venezuela le agradecía a Fernando VII haberle enviado la vacuna y todo este cuento. Y lo que hizo Franz Pano, que me pareció genial, al final, pues de esos proyectos que se quedan como muy chiquitos, es que eran tres clowns, eran tres payasos, tratando de montar Venezuela Consolada. Por supuesto, Sí, ya. era demasiado divertido, porque era además todos así como roncos vientos, mira, todavía me acuerdo, roncos vientos, y no sé qué. Entonces eran todos así como... y era muy divertido porque además había como una competencia entre ellos sobre quién era el que se llevaba el show de la cuestión, y en medio estaban contando Venezuela Consolada, que ni siquiera era tan descabellado montarla, porque además habla de algo que es muy venezolano, que es como que siempre estás agradeciendo, buscando la ayuda del infinito, o sea, como que uno nunca es responsable de lo que le pasa. Siempre tiene que venir, no sé, Donald Trump, alguien a resolver este rollo, porque uno nunca es como tan responsable de lo que... No. Entonces, creo que en ese sentido Venezuela Consolada dialogaba mucho con la venezolaneidad. O sea, con esa cosa de estar esperando que en el afuera los cambios que necesitas adentro, ¿no? Y por eso era como interesante esa vuelta que le daba, porque era un plomo. O sea, te quiero, Andrés Bello, pero un plomo. Entonces allí buscó algo como colateral. Exactamente. Exacto. Bueno, esta otra pregunta es algo que creo que todos queremos saber. La hace José Joaquín. ¿Qué no se debe hacer al empezar a escribir una historia? Eh, querer dar un mensaje, querer dar una lección, querer cambiar el mundo, querer tener éxito. O sea, cuando contar una historia aparte de cosas externas, de deseos externos de otro índole, tumbar un gobierno. No, cuando una obra de teatro parte de, o cualquier hecho artístico parte de algo externo, inmediatamente algo empieza a fallar. Eh, tienes que contarla porque la necesitas contar. Eso lo aprendí del señor Oscar Wilde. Uno tiene que escribir lo que uno necesita escribir. Eh, y no esperar que una obra de teatro te haga famoso o eso sirva para transformarle la vida a los demás seres humanos. No. Porque hay partes de algo que es imposible de predecir. O sea, nadie sabe el destino de los, a excepción de Chino y Nacho, que reconocen un hit cuando lo oyen. Nadie sabe cuál es el destino de un texto teatral. Entonces, pretender darle digamos, otra trascendencia que no sea simplemente el compartir tu propia angustia y tu propia soledad, creo que es. Y yo creo, Karen, ahorita que espero tener un poquito mejor internet, quiero agregar que tal, o sea, es mucho más interesante las obras que no te resuelven una pregunta, sino hagan más preguntas. Y yo creo que uno tiene que entrar a una obra de teatro haciéndose preguntas, que uno quiere
artísticamente explorar, no necesariamente resolver, pero explorarla. Entonces creo que lo que uno necesita para sentarse a echar un cuento es una pregunta. ¿Qué haría yo si tendría que esto y esto? ¿Cómo reaccionaría tal persona puesta en esta circunstancia? Y realmente no saber esa respuesta y más bien invertir el tiempo en explorarlo, ¿no? Sí, hay una lección que es de actuación, pero sirve para la escritura, para la vida, que Juan Carlos Genet está dirigiendo, Juan Carlos Genet, que paz descanse, está dirigiendo una escena de Hamlet y para al actor, lo para. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Vos qué haces? Y entonces le dice, bueno, yo estoy llegando porque me pasó esto, vengo de acá, tal, y entonces ahora voy a hacer esto, y voy a buscar a Ofelia, y le voy a decir esto, porque esto, porque esto, porque esto, y entonces después ella me va a decir esto, y entonces, y Jenny le dice, si ya sabes cómo lo vas a hacer, ¿para qué lo haces? Exacto, no, exactamente. Entonces yo creo que es eso, si ya uno sabe para qué lo Claro. hace, yo creo que todo es una pregunta. Y a mí me gustan las obras, por eso me encantan, por ejemplo, no sé, las obras de Sinisterra, me gustan las obras de Helio Palencia, me gustan las obras que te dicen, ahí te lo dejo. O sea, me encantan las obras de ahí te lo dejo. Yo te conté este cuento, tú ves qué haces con eso, ¿no? Porque te da son esas obras que se quedan contigo días, semanas, meses, que vuelven a ti porque te dejaron allí, ahora es tu responsabilidad. Yo te entregué esto y tú ves qué haces con eso, ¿no? Y creo que esas son las obras que más me gustan. Tenemos preguntas ¿cuál es la diferencia entre un texto de teatro y un guión para cine? Por ejemplo, Jamines en Lice. Muchísimo. Bueno, y empezando porque, bueno, ya el texto teatral se sustenta en la palabra, en lo que los personajes dicen y hacen, pero sobre todo en la palabra, ¿no? Porque además, precisamente como no tienes todas las herramientas, y eso nos lo enseñó también el señor William Shakespeare, que cuando uno no tiene 400 extras para entrar, o dice, aquí viene el ejército, y la palabra dice, yo me creo, ahí viene el ejército. Ah, pero si en el cine no ves el ejército, empieza, no había para los extras, qué película tan barata, ¿dónde están? Entonces, ahí está la diferencia. O sea, en el cine lo tienes que ver, las cosas las tienes que ver y tienen que estar allí, y el teatro te da la libertad de que la palabra construye lo que tú estás viendo. Nosotros cuando hicimos Sobrevivientes, la obra de teatro, solo habían 3 pescadores y murieron 16. En el Amparo teníamos que tener a los 16 peluches montados en la lancha, ¿no? Entonces, es eso, que la palabra construyen el escenario y en el cine lo construye la imagen. Eh, y en ese sentido tienes que cuidar, no es como la televisión, que es como un estado intermedio, sobre todo la telenovela, que es un estado intermedio entre lo que escuchas y lo que ves, y por eso la gente dice, acabo de llegar, ah, mira, llegaste, y tú lo estás viendo, tú lo estás viendo. Pero en el caso del cine, la imagen es tan poderosa, el sonido, el silencio, todo es tan poderoso que ahí la palabra tiene que usarse con su justo rigor. Grupo Teatral Atlas pregunta, ¿cómo haces con el tema de derechos de autor al momento de escribir y que no se vea como plagio? Es que la realidad está ahí. Claro. O sea, tú no... eso sí es otra cosa, adaptar otra obra, digamos, una novela o un cuento. Ahí sí tienes que pedirle los Tiene que ver derechos, los derechos, sí. que hablar con el autor. O sea, por lo menos ahorita yo quiero, no sé, hacer teatro todas las novelas de Padura. No sé si son teatrales, pero Sí. yo Bueno, se me ocurre un teatro para estrenarlas. Ah. Sí. Entonces, pero ahí hay que hablar con el señor Padura, Claro, si no, quiere. buenísimo. O sea, que, para responderte, porque nosotros en Miami New Drama hacemos eso mucho. Por ejemplo, bueno, fíjate, el hecho de la hora que trabajamos con Karin, está basado en el tío Vania está más allá de los derechos, o sea, los derechos de autor del tío Vania caducaron. Pero, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando, voy a poner 2 ejemplos, tenemos ahorita
lo que está ahorita el Colony Theater hibernando es un musical inmenso, nuestro musical más grande que hemos hecho, que se llama A Wonderful World, basado en la vida de Louis Armstrong. Entonces es un musical, tenemos los derechos y las canciones son las canciones que Louis Armstrong hizo famosas, tenemos los derechos de todas las canciones, pero decidimos o sea, legalmente no requeríamos, no necesitábamos nosotros tener los derechos de la vida de Louis Armstrong, porque Louis Armstrong es una persona pública. Hay ciertas cosas que, que teniendo los derechos de él uno pudiera hacer, por ejemplo, usar su imagen. La imagen de él no es pública, es privada. La fundación de las tiene. Y nosotros... Claro, a veces si quieres contar con, o sea, si no te quieres meter en problemas, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, o sea, si no se quieren meter en problemas que los demande Raimundo y todo el mundo, hablan con quien tienen que hablar. O sea, pero es que la mayoría de los cuentos, o sea, la mayoría de las historias, si una persona es famosa, si una persona es una persona pública, entonces hay información pública en los periódicos, etcétera, de las personas. Y uno... O sea, el problema se viene más bien en si hay, por ejemplo, un artículo y solamente en ese artículo cuenta el cuento de cómo Karin encontró su amor obsesivo por un tipo de secador de pelo. Entonces, pero esa información no está en ningún otro lugar. Entonces, si en tu obra estás usando ese momento de Karin y su secador de pelo, entonces eso sí, posiblemente esté rompiendo derecho de autor. Yo sé que es muy específico, pero es exactamente así lo que nos tuvo que pasar a nosotros. Nosotros vimos toda la historia de Louis Armstrong y asegurarnos que cada momento que contamos en su vida no está exclusivamente en una fuente. Pero eso es nosotros porque estamos hablando de esto musical que posiblemente vaya a Broadway, o sea que nos van a demandar, 12 millones de dólares, etcétera, pero típicamente nosotros hicimos... además, es muy divertido, depende de dónde estás, ¿no? Porque por lo menos yo que vengo de esta equivocación de la historia que se llama Venezuela, nosotros hicimos lo que Kurt Cobain se llevó y nosotros usábamos canciones de Nirvana en vivo, tocadas en vivo. Dime tú que Courtney Love iba a ir a Caracas, a la sala Rajatabla, a decirnos que no. Pero tú sabes lo que hay en Venezuela precisamente por eso, porque yo produje mucho. Tú no necesitas derecho de autor para poner canciones porque está... ¿cómo se llama? Hay un porcentaje de la taquilla que se lo lleva la banda... De los músicos, sí. Y no me acuerdo cómo se llama esa organización. Sí, sí. Pero entonces supuestamente ellos tienen un arreglo con todo. Tú no puedes usar lo que uno quiera siempre y cuando pagas ese porcentaje, pero por supuesto ese dinero obviamente nunca le va a llegar a nadie. Pero sí, eso lo puede hacer en Argentina, en Venezuela, etc. En Estados Unidos no existe eso. Ok, Yasmín Fulo pregunta, ¿cuál es la rutina para ponerte a escribir? ¿Tienes una hora o es cuando surge la inspiración? ¿Anotas cosas que te pasan o ves y luego las desarrollas? Y yo quisiera ser más rigurosa, ¿cómo poder decirlo? Como esa gente que te dice, yo me paro. Más Mario Vargas Llosa. Yo me paro a las 8 de la mañana y hago esto, y a las 10 escribo, y a las 4 tal. No tengo ese rigor, porque además escribo televisión, que extrañamente, y a veces tiene emergencias como si se tratara de una operación a corazón abierto. Hay que cambiar el episodio, no sé qué. Entonces, bueno. Entonces, creo que no tengo ese rigor en cuanto a horarios, en cuanto a rutinas, pero sí siento que cuando encuentro ese hecho del que quiero hablar o esa historia, que ahí sí empieza un trabajo de ir, no sé, buscando los momentos que más me gustaron, por lo menos en el caso de Jazmines, de los testimonios, ibas subrayando o escribiendo aparte momentos que ellas narraban que me parecían interesantes o que decía, esto me puede funcionar en una escena, en una circunstancia, bueno, no sé, o a lo mejor en un diálogo, ¿no? Y sí, como digo que soy bastante clásica, aristotélica, sí lo primero que hago es como diagramarla. O sea, diagramar la historia. Esto empieza cómo y termina cómo. O sea, porque sí me gusta saber hacia dónde va. Es más, cuando yo escribí lo que Kurt Cobain se llevó, yo sabía que esa obra terminaba él diciendo que
él sabía que Kurt Cobain se había suicidado, pero prefería creer que lo habían matado, ¿no? Y yo dije, eso va a terminar así, porque ese es su filosofía y eso es lo que sostiene el personaje, creer que a su ídolo de adolescencia lo mataron, porque pensar que se suicidó era demasiado devastador. Entonces, yo dije, esto va a terminar con este diálogo y por lo tanto tengo que hacer que todo lo que suceda detrás me lleve a ese diálogo, ¿no? Me lleve a ese texto. Entonces, sí siento que hay que saber muy bien hacia dónde va para después ir construyendo qué eventos me sirven para hacerlo a favor o en contra, o por lo menos yo sentía que Jazmines tenía que tener un final esperanzador, porque si no, No te levantabas. no, no, ya, era como, bueno, vas en la Santa María, vámonos. Entonces yo sí sentía que saber el final te ayuda a construir la historia, creo que. Bueno, es interesante eso. Tiene, o sea, saber un momento en específico de la obra te ayuda Ujú. a rellenar el resto. Tenemos, Cari, como, no sé, unas cerca de 20 preguntas y como un poquito menos de 20 minutos. Entonces Ok, estamos vamos a hacer rápido. un ejercicio en De síntesis, de capacidad. síntesis. Ahí está. Hola, quisiera preguntarle a Cari, ¿su proceso de escritura es el mismo para el cine o para el teatro? No, el teatro es mucho más libre y el cine es mucho más riguroso. El cine sí amerita una estructura mucho más clara. Ahí sí hay que, por actos, ir dividiendo la historia, los puntos de giro, es mucho más riguroso. Buenos días. Me gustaría pregunta Sara, ¿cómo maneja el tema de los arquetipos para la construcción de personajes? ¿Está familiarizado con los arquetipos de Carl Jung? Karin. Mm, extrañamente trabajo como, bueno, precisamente porque soy venezolana, trabajo con arquetipos venezolanos. No, creo que sí. Evidentemente siempre hay una carga de lo universal o de lo humano en todo, pero creo que soy más atenta a las idiosincrasias que a los arquetipos. Buenísimo, gracias, Karin. Tenemos aquí a Joe Linares preguntando, ¿qué tan cierto es que ahora no es importante crear una biografía de personajes porque lo importante son sus acciones y ya? Lo dice mucho ahora. Gracias. Eres increíble, Karin. Saludos. Pues es muy extraño porque yo sí hago así rigurosamente también la descripción de los personajes, que a lo mejor no los uso, porque también hay otra cosa que te juega en contra, que es tratar de construir personajes raros, porque, no sé, porque viste a Jack Nicholson lavarse las manos 20 veces. Entonces tú dices, no, entonces este personaje tiene que tener, una cosa es construir personajes y otra cosa es crearle tics a los personajes. Y a veces las biografías van hacia allá y por eso no son útiles. Yo creo que construirle las biografías a los personajes sirven para entender sus motivaciones. Pero yo Sí, sí lo uso. pero claro, uno puede decir que al final, si uno no las lee Es, y las puede describir al final de hacerlas, eh, exacto, ¿no? Y además, eso es un trabajo para ti. claro. eh, el actor o el director tienen que llegar a esas mismas conclusiones que tú llegaste en tu biografía o no, sin haberla leído absolutamente. Una pregunta que más o menos has respondido, te mandan primero abrazos, luego te gustaría saber un paso a paso sobre tu proceso para construir un guión. ¿Tienes una forma específica? ¿Siempre respetas un orden para ir hilando? Bueno, en principio estoy muy alerta a las anécdotas, a las historias. Lo dijo Leslie Linka hace poco en una charla que dio también por Zoom. Hay que tener una curiosidad natural por la vida, una natural curiosidad por la vida. Entonces creo que eso es importante. Y ya después de ahí, pues sí, a veces sirve contar la historia, como lo dije, estructurarla, contar la historia, cómo empieza, cómo termina, cuál es el conflicto en el medio, qué hay en riesgo dentro de la historia, para eso, para que eso sea como un punto de partida. No quiere decir que la historia se cuente de esa manera tan lineal, sino que simplemente tú tenerlo claro. Ujú. ¿Existe el exceso de ficción? Es decir, ¿hay un punto evidente
donde como dramaturgo debes volver al hecho real? Sería como preguntarle a Tarantino si hay exceso de ficción en... Creo que nunca hay... creo que lo que sí puede hacer, lo que sí nunca debe haber es como no haber verdad con tu historia, con tu universo. O sea, tú sí puedes traicionar tu universo. Es lo único que no puedes, lo único que no puedes hacer. O sea, ¿cuánto ficcionas? No importa. Y volvemos a Once Upon a Time o a Bastardos sin Gloria. No importa cuánto traicionas la realidad, lo importante es que no traiciones tu universo. O sea, que cuando hicimos una de las sesiones con actores, hay esta frase que a mí me encantó y me parece que funciona igual para actores que para escritores, que el trabajo de los actores es decir la verdad en situaciones imaginadas, ¿no? Exactamente. Y yo creo que siempre y cuando tú estés diciendo la verdad de los personajes, o sea, que nadie se traiciona a su propio universo, nadie se traiciona, tú puedes hacer lo que quieras. Claro, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Tarantino, como si pudiera haber un exceso de ficción. Si de repente al final te dicen que Charles Manson es un extraterrestre y lo abducen, ahí sí tú... pero no es porque que traiciona el universo, traiciona lo que tú estás no es diciendo. porque no es porque no sea coherente con la historia de Charles Manson o la historia de Sharon Tate, es porque no es coherente con el universo que tú me construiste. Lo demás me lo creo completamente. Entonces creo, ahí está, tienes que ser coherente con tu historia, no con la historia. ¿Qué ejercicio de escritura puedes recomendar? A mí me funciona porque a mí me gusta mucho dialogar, pero por eso es que a mí me funciona. A mí me funciona escribir escenas, dialogar escenas, ponerme en circunstancias. Hay un dramaturgo español, José Sánchez Sinisterra, que si lo pueden googlear, él tiene cantidad de ejercicios para dialogar y para escribir impresionante. Y creo que eso, que a mí me sirvieron mucho. Yo hice un taller con él en Buenos Aires y todavía vuelvo a sus ejercicios, porque sí te genera como una capacidad para resolver, para generar diálogos, porque además él te hace ejercicios que te sorprenden. Por ejemplo, tú estás escribiendo una historia, quiere algo de B, típico, ¿no? Quiere algo de B, no sé qué, y entonces él mismo te pone algo en el medio. De repente comienza a cantar, y entonces eso hace que tú irrumpas y tampoco te dejes llevar tanto por lo racional, sino que también seas disruptivo en tu propia escritura, ¿no? Creo que si pueden conseguirlo, sería Buenísimo. genial. Y la verdad es que vamos a nosotros tratar de buscar ciertos ejercicios y nosotros tenemos el email de todo el mundo, lo vamos a mandar a ustedes para que puedan Sí. hacer esos ejercicios en casa. Sí, Voy sí. ahorita al chat a hacer ciertas preguntas allá. Hola, has dicho algo interesante acerca de la venezolanidad, ¿no? Ella ha dicho muchas cosas interesantes. Okay. ¿Crees que después de todo este proceso histórico que vivimos, pregunta Wilmer, en los venezolanos, esta esencia se transforme en nuestros escritos? Espero. Espero, porque de algo tiene que servir, ¿no? Eh, sí, yo sí siento, por eso mi afinidad, más allá como de capricho con Leonardo Padura, porque yo sí siento que los escritores pueden sacar del olvido o desenmarañar como ciertos pliegues de su propia idiosincrasia y transformarlos de alguna manera. Y si no, digamos, y si no se transforman en el mundo real, es decir, no es que a partir de ahora o sea, si algo sucediera, un milagro, una luz cegadora, un disparo de nieve, de repente pasara algo, ¿verdad? Es que todos los venezolanos vamos a ser distintos, no estoy tan segura de eso, no soy tan optimista, pero sí siento que entender nos sirve para algunas personas cambiar su manera de ver la vida por lo menos a mí Cabrujas, que es como mi Dios y mi pastor, eh, me hizo entender el fracaso, porque a él le interesaba el fracaso de las utopías, el fracaso del hombre. Y creo que la venezolanidad está muy marcada por el fracaso, por esa cosa de querer ser más. Y si él supiera lo que pasó, ¿no? O sea, si él era... Somos como la historia de una equivocación siempre. Sí. Pero eso, sí, Buenísimo. pero.
más preguntas aquí. Eduardo pregunta, saludos, ¿hay en tu dramaturgia alguna diferencia en el proceso, estructura de una obra al público infantil y adulto? Por cierto, Viana debe estar muy interesada en esta. Pues fíjate que no, porque además tuve la suerte de que cuando comencé a escribir teatro para niños, lo hice con Gladys Prince, que es actriz del grupo Teatro del 80, y ella no venía como de la escuela del teatro para niños. Entonces nunca hicimos teatro de niños ñongos, o sea, ese teatro, sino que eran unas obras de teatro, tanto así que lo disfrutaban mucho los adultos. Entonces creo que no hay diferencia, extrañamente. Todo lo contrario. El niño es un espectador mucho más exigente. Un adulto se puede quedar viendo una obra que no le gusta. Un niño se para y se pone a jugar. O sea, en ese sentido no hay diferencia para mí entre el teatro para niños y teatro para adultos. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos, mira, alguien levantó la mano, vamos a ver qué tal nos funciona con esto. Tenemos una yo creo que ya se fue la mano levantada. Bueno, vamos a seguir las preguntas de aquí. ¿Te has frustrado al momento de escribir? ¿Cómo haces para evitarlo? Pues sí, últimamente he vivido como cierta frustración, pero también creo que es porque estoy fuera de mi pecera, de mi entorno, ¿no? Estoy como en otro mar. Entonces sí, en estos momentos sí he entendido cómo a veces hay que generar otro tipo de necesidad para escribir y creo que todavía no estoy preparada. Y sí, es frustrante, porque me han pedido obras de teatro y quiero escribirlas y hay algo que ahí que todavía no termina de entenderse dentro de otro contexto, porque estoy en México y porque estoy lejos de mi imaginario. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario muy lindo. Karen Gladys Ibarra, no quisiera que termine este encuentro sin decirte el gusto enorme que ha significado. Tan linda, Gladys, un beso. Y luego dice Sacben se llama, nos estaba aclarando cuando estamos conversando. Mil gracias, Gladys. La amiga Rosana Fernández, un saludo a Michelle Viana y por supuesto Karin, un gustazo escucharte. Más que una pregunta, una reflexión, particularmente las películas de guerra no me gustan, pero si pudiera resumir o traspolar todo lo que has hablado, creo que podría citar 1917, una película sobre hechos reales contada desde un evento. Unos tipos que deben llevar un mensaje, increíble historia, y se cumple el hecho que yo particularmente me conecté con los personajes. Un gran abrazo. Y de verdad que ese es otro ejemplo extraordinario de lo que estamos hablando. Sí, sí. Porque realmente esa es ley. Ahí se contó completica la historia de la Primera Guerra Mundial. Tú lo viste todas las trincheras, tú viste todo, tú entendiste todo. Pero ese no era el punto. El punto es que había que llevar el mensaje de A a B. Exactamente, exactamente. Entonces, y no te tienen que contar esto, comenzó cuando el rey de Austria. Entonces, no. Una película que yo la vi pensando que no me iba, porque como a mí me gustó mucho Parasite, yo pensé que, y la vi asumiendo lo que iba a hacer. Yo ya me imagino, pero no es eso, fue de verdad, me sorprendió de una manera extraordinaria esa película, me entusiasmó mucho. Gracias, Rosana, por esa. Aquí hay una pregunta que ahora ya sé que es de Gladys Ibarra, que dice, entonces, es una pregunta anterior a muchas cosas, pero creo que puede ser interesante retomarla. Dice, entonces, ¿no se debería escribir desde las emociones frescas en caso de cuentos personales? Hay que dejar también el reposo de los eventos. Sí, yo creo que sí, que hay que trascenderlos un poco, porque lo digo, por ejemplo, mi primera obra de teatro yo la escribí en la universidad y acababa de tener una pérdida de una persona muy importante en mi vida, y cuando yo la leo, yo digo, no. Qué intensidad. Además, todas las intensidades habidas y por haber, porque había teatro dentro del teatro, había Oscar Wilde, había Edgar Allan Poe, había, no sabes. Eso. Boleros. Pero eso era, pero siento que había mucho dolor todavía y entonces no termina de suceder la obra, porque lo que era catártico para mí, pero creo que para un espectador no habría sido tan catártico. Y sí siento que hay que trascender ciertos eventos para poder hablar de ellos. No curarlos, porque si no, entonces ya no hablarías de ellos.
sino que sean una cicatriz. Pues. Karin, le vamos a meter la chola, como Ajá. diría algún personaje escrito por escritores venezolanos. Querido amigo Félix Herrera pregunta, ¿hay ejercicio de escritura que puedas recomendar para desarrollar el hábito? Y ya lo Y recomendaste. Así busque que, a Sánchez Sinisterra, por favor. sí, por cierto, alguien pidió que repitas el nombre, entonces puedes repetirlo. José Sánchez Sinisterra, además para los venezolanos es muy cercano porque él es el dramaturgo de Ay Carmela y todo el mundo la vio con Tania y Basilio. Y Basilio, una hermosa, hermosa producción. Y dos hermosos actores, por cierto. Wilmer Espinosa, hola, has dicho algo interesante. No, ya, eso lo respondimos, solo lo pregunto aquí también. Entonces vamos a hacer la próxima. Luciana pregunta, ¿qué opina de los hechos teatrales como Latin History for Morons de John Leguizamo, que son como clases teatralizadas sin cuarto pared y con mucha interacción? Claro, ya eso es otro género para mí, eso está más cerca del stand-up. ¿Te parece? Sí, me parece que hay algo, y además que ya lo venía haciendo. Sí, bueno, pero es que él lleva haciendo eso por 20 años. Exactamente. Entonces creo que pero es una nueva, digamos, una nueva forma que es como una suerte de narraturgia. Y pero es que hay mucha, o sea, pero eso también tiene una tradición de décadas, ¿no? Sí, es como si es como un juglar, y eso me gusta. Pero creo que ahí también juega mucho lo personal, ¿eh? Creo que ahí hay más carne de él metida de lo que uno cree. Sí. No, pero además que está muy, o sea, está muy bien hecho. Sí, absolutamente. O sea, a mí me sorprende tanto como de todos sus shows son realmente, te conmueven al principio, centro, final, o sea, hay todos los ingredientes que tú tienes en un cuento que no tienes. Y gente como Spalding Gray, que son, a ellos se los llamaban monologuistas. Tienen como ese, que no son ni stand-up ni one-person show, sino son monologuistas. Spalding Gray o este hombre que ahorita que hizo esa famosa, el éxtasis de Steve Jobs, Amor y Love and Ecstasy, no me acuerdo, la agonía y éxtasis de Steve Jobs. También, o sea, que son esos, no hay cuarta pared, le estamos hablando directo al público, pero te estamos contando un cuento. Yo creo que si tienen los ingredientes de un cuento, si empieza de una manera y termina de una manera, si hay un cambio en los personajes, si huele a obra de teatro, es obra de teatro. Eso es más o menos mi... Claro, no, sí. Además que es un género ya, que es una suerte de eso, de lo que se llama narraturgia. O sea, cómo narrar desde lo dramático, que también a veces pasa con los monólogos, que los monólogos son muy delicados. Hubo un momento en Venezuela que había como no sé, sí, pero monólogo, sí. Pero monólogo malentendido. Y entonces tú ibas a un monólogo. Malentendido, exacto. Exacto. Eran como unos monólogos malentendidos y tú ibas y te echabas unos cuentos insólitos que además tampoco tenían ni principio, ni conflicto, ni desenlace. Entonces no eran ni una cosa ni la otra. Y creo que todo lo que se escenifica debe tener naturaleza dramática, porque si no, como espectador no lo recibes. Querida amiga Laura da Silva, de aquellos bellos tiempos del trasnocho, pregunta, ¿qué recomendarías tú cuando no termina de convencerte un texto que estás escribiendo? ¿O estás en blanco y tienes un deadline de entrega? Bueno, si tienes un deadline, aquí hay que ejercer como yo lo que digo, como sabotearlo de alguna manera, en el sentido de quizás lo estás contando desde un lugar que es lo que no te convence. Quizás deberías introducir un elemento que no, como hace Sinisterra con los diálogos, yo creo que también a veces hay que hacer con las obras. A veces cuando una obra no termina de encontrar su forma, pues a lo mejor lo que necesita es algo o un elemento que irrumpa y que cambie la dinámica de lo que estás escribiendo. Entonces, en ese sentido creo que hay como sacudirlo un poco. Quedarte a lo mejor con la anécdota y contarla desde otro lugar, a veces es como lo más complejo, pero quizás tienes que empezar de cero. Y eso es duro a veces entenderlo. En el cine igual,
cuando una escena, cuando un acto, un diálogo no funciona, a veces tienes que volver al inicio y eso es lo más duro, porque sientes que has perdido el trabajo, pero no, porque ya escribiste, ¿no? Yo sé que hay que ir chola y nos quedan muy pocos minutos, pero quiero retroceder un poquito a la pregunta pasada a John Leguizamo, porque tú pones a pensar, Ricardo III o Hamlet es prácticamente lo mismo. O sea, es una persona hablándole al público y, bueno, especialmente Ricardo III, porque Hamlet está hablando. Pero Ricardo III te está hablando todo el tiempo. Sí, te está diciendo lo que quiere hacer y lo que va a hacer y lo Y que lo no. que va a hacer y lo que quiere hacer. Y lo que pasa es que otros actores hacen los otros personajes. Exacto, exacto. Mientras que John Leguizamo los hace él mismo. Entonces, lo que quiero decir es que hasta se parece a eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahorita sí, la chola. Vladimir pregunta, en una pieza teatral histórico, ¿hasta qué punto el dramaturgo tiene la libertad de introducir la ficción para reemplazar hechos que ocurrieron? Creo que ya respondiste esa pregunta. Eh, eh, Carlos Manuel González pregunta, ¿alguna vez has desistido o tirado la toalla escribiendo algo o lo que no lo consigues escritura dramática? Algo lo que no le consigue, o algo que no le consigues estructura dramática. Sí, me ha pasado que consiga eventos o cosas que diga, oh, esto puede ser una buena obra de teatro y no, o sea, no le consigo la forma en ese momento. Y sí hay algo extraño que yo creo que la dramaturgia es como, a veces es como el amor, tiene que ser fácil. O sea, porque la gente cree, o sea, si no es fácil, o sea, como si no sucede, es como no es, como es rarísimo. No sé si me estoy explicando, pero si tú te sientas a escribir y es demasiado lo que tú tienes que hacer en contra para conseguirlo, como en el amor, pues es que no siga por ahí porque se va a estrellar. Geraldine pregunta, ¿cuál es la mejor manera de contactarte a ti, Karin, si queremos usar uno de tus guiones? Soy de un club de teatro sin fines de lucro, estamos interesados en cuentos de guerra para dormir en paz, para hacer una lectura dramatizada. ¿Cómo hace la gente? Correo electrónico, karinc.valecillos@gmail.com. Me escriben y Okay. Listo, ahí buenísimo. leo. Ya, ¿qué técnicas debo hacer para entrar en personaje? Y me suena que esa es Gladys preguntando. ¿Qué técnicas debo hacer para entrar en personaje? En personaje de escritor, en personaje de personaje. Bueno, buena pregunta. La verdad es que... No, pero sabes que sí, para los amigos actores, cuando uno escribe, uno usa técnicas actorales, absolutamente. Totalmente. Y eso, de verdad, todos los escritores que hemos tenido en la serie dicen lo mismo. Y hay, de verdad, yo creo que somos los directores, los desgraciados que estamos poniendo una barrera entre esos dos mundos, porque son tan parecidos. Es que ambos son creadores, los actores están creando su personaje en escena y los escritores obviamente están creando todo el mundo y todos los personajes. Son muy parecidos, o sea, el acto de creación es lo mismo. Y tanto te tienes que poner en el lugar, y tienes que hacer lo mismo, por lo menos. ¿Qué sería cómo me pongo en el lugar de una madre que le ha pasado esto? Tanto es así que cuando revisábamos el guión de Jazmines, llegó un momento que le dije al director, yo le dije, la producción me va a tener que pagar un psiquiatra, o sea, un psicólogo, porque cada vez que yo entro a revisar el guión, Qué vuelta ñoña. termino mal, o sea, me destruye. ¿Por qué? Porque te tienes que meter en ese universo como un actor, o sea, tienes que entrar a ese universo. Yo vivo aquí y estas son mis hijas, o esta es mi madre, ¿cómo le respondo a lo que me está diciendo? O sea, y además no solo tienes que entrar en uno, porque por lo menos los actores tienen la ventaja de que entran en uno, pero para que los personajes sean diversos tienes que ponerte en el lugar de todos, entonces es duro. Esto fue abrumador la cantidad de mensajes. Lamentablemente no vamos a poder llegar a todos, que abre la bonita posibilidad que, Karin, tenemos que repetir esto con otro tema totalmente distinto para llegar a todos los mensajes. Vamos a tratar de hacer unos poquitos más
Gracias a todos por la clase, muy claras explicaciones, muy buenos consejos. Recién comentabas que tenías una forma de trabajar muy organizada durante el proceso de escritura, hasta donde te permite modificar detalles de la realidad para que coincida con el final establecido. Si el personaje te pide otras cosas, dónde encuentras el balance, pides ayuda a otros escritores. Gracias. Bueno, tú has dado respuesta a varias de estas inquietudes. ¿Tienes algún otro comentario adicional? Sí, bueno, a mí me divierte mucho cuando la gente dice, el personaje me pidió que la historia fuera para... ¿Qué es eso? O sea, eso es Miguel de Unamuno. Los personajes no piden nada. Yo soy Dios aquí. Exactamente, qué cómico. ¿Dónde podemos ver la película de Jarmín? Todavía no está en streaming. Ando petrificando. Y por cierto, ¿el Amparo sigue en HBO? Sí, sí, está, pero para Estados Unidos. Está en HBO Estados Unidos. Igual búsquenla, porque por ahí debe estar montada en algún sitio. ¿Tú puedes repetir el nombre del autor argentino de los ejercicios? No, es español. José Sánchez Sinisterra. Español. ¿Podrías repetir el nombre de tu profesor en Buenos Aires? Él mismo, José Sánchez Sinisterra. Y además es catalán, hay que aclarar porque a veces no es lo mismo catalán que español. Que español, por supuesto. Y Javier Vidal nos puede explicar exactamente las razones. Bárbara pregunta, ¿podría repetir el nombre del escritor? Ya hicimos esto. ¿Qué cambios experimenta la escritura y experiencia teatral después de la pandemia? O sea, esa es una... Yo creo que necesitaríamos 2 horas para sí, responder después eso. podemos hablar sobre... Y fíjate, o sea, el hecho que Miami New Drama, que somos una compañía que hacemos teatro, eso es todo lo que nosotros hacemos. Hacemos 6 obras de teatro al año, 4 de ellas son premios mundiales. Nos pusimos ahorita a dar clases de teatro. Creo que entendemos que la experiencia teatral, yo no creo, la gente en mi compañía son más optimistas que yo. Yo dudo mucho que la obra que tenemos ahorita congelada, vamos a poder continuar con esa pieza de aquí a 1 año por lo menos. Pero Karin, ¿cómo crees que afecta la escritura? ¿Qué cuentos se pueden echar ahorita? Bueno, solo si en este momento estás abierto, creo que pueden suceder muchas cosas, porque además también nos está transformando la vida en cuanto a nuestras prioridades como seres humanos, nos está ayudando a entender muchas cosas. Yo creo que es de estos sacudones que hasta dentro de muchos años no vamos a ver, no lo vamos a ver en su total dimensión, ¿no? Porque es más allá de estar encerrados, es más allá, nos está hablando de cómo funcionan los países, cómo funciona la economía, cómo sin salud no somos nada, como lo vulnerables que somos. Entonces sí siento que va a ser, que de aquí viene mucho para escribir, absolutamente sí. Nuestro amigo Osman Aray pregunta, periodista de espectáculos, y para el fin de este ciclo de pandemia. No estamos ni cerca al final de este ciclo. Estoy armando con un grupo un conservatorio espiritual inspirado en Los Ángeles. No, sí, quisiera darle estructura teatral. Estoy buscando alguna orientación. Bueno, lo que es estructura teatral es simplemente la naturaleza dramática, o sea, buscar los conflictos, buscar los deseos de algo, el deseo de algo y aunque suene así como a clase, pero es así, porque por algo el teatro sigue en pie, contra qué se enfrenta ese conflicto y cómo se resuelve. O sea, creo que es fundamental ir a lo básico, a lo medular. ¿Crees que la tendencia stand-up comedy es una desnaturalización del proceso de monologar? No, para mí, además, sí siento que los stand-up, cuando son stand-up, ¿cómo decirlo? Sin agendas secretas, son poderosísimos. Son poderosísimos porque además es un punto de vista. Y creo que eso es cuando entiendes, no sé, por lo menos yo veo a Chris Rock. O sea, es un punto de vista, una postura política. O sea, 100%, claro. Es poderoso cuando te desnudas realmente.
cuando el que está ahí sí está dispuesto a contar el mundo según él, que es el stand-up comedy, ¿no? Entonces creo que ahí, creo que a mí me parece interesante como hecho social, como hecho artístico, pero tiene que ser así, como ahí sí hay que, ahí sí hay que enseñar las entrañas, ¿no? Karin, hemos llegado al final de esta extraordinaria clase. Yo no te puedo agradecer más por haber compartido con nosotros. Esto fue extraordinario. Por ahí leía a Julie Restifo decir que le dio una ganas loquísima ponerse a escribir. Creo que a todos nos dio ganas extraordinarias de ponernos a escribir. Eres contagiosa, tu inteligencia, tu humor. De verdad que... ya te voy a llamar a conseguirte esos derechos de autor de Leonardo Padura mira, eso es lo que hacemos y a ponernos a volver a colaborar contigo porque para nosotros siempre es un placer, es un honor trabajar con una mente tan extraordinaria como tuya y es un honor que esa mente tan extraordinaria vino de un país que tiene tantas posibilidades todavía, que aunque está tan golpeado, existe... los cabrujas de hoy en día y esa eres tú, sin lugar a dudas. Tú llevas mucha responsabilidad en tu mano por el gran talento que tienes y todavía es que quedan grandes historias sobre nuestra identidad y sobre muchísimas cosas que nos vas a contar. Muchísimas gracias, Karin. Antes que nada, déjame darle la cuña que tenemos a mi gran adorado amigo Javier Vidal. En la próxima clase tenemos una conversación sobre dirección, dirigir teatro. Viana, si no me equivoco, eso es el jueves 16. Eso es el jueves 16 de 11 a 1, igual que esto, y bueno, vamos a estar hablando totalmente gratuito, solamente hay que registrarse. Y también tenemos el 20 de abril, tenemos a Pablo Gersani, que es un director y actor, y que va a estar hablando del lazo entre arte y resiliencia. Va a ser una conferencia y luego va a tener una segunda conferencia más hacia técnicas creativas y también están todos invitados conectándose a través de la página. Y nuestra clase en inglés, en Miami Drama, nuestra clase en inglés, por cierto, todo esto lo pueden encontrar en colony.org. Colony.org es la página nuestra, Miami New Drama, el Colony Theater. Y las dos que tenemos en inglés, próximas son extraordinarias. Tenemos The Business of Theater, el negocio del teatro, que le va a dictar David Schrader. David Schrader fue el vicepresidente de Disney Theatrical. O sea, David fue productor de El Rey León en Broadway, de Aladino, Mary Poppins, etc. Todos los grandes musicales que Disney hizo en Broadway. David, que es ahorita miembro de la Junta Directiva de Miami New Drama, va a dar su ponencia sobre su experiencia en Disney y el negocio del teatro. Y luego tenemos al maestro escritor Rogelio Martínez, de los cuales justo a Rogelio lo ha mencionado desde la primera clase que tuvimos con Oren, Winter Miller, Carmen Peláez, todos han mencionado a Rogelio. Rogelio es un escritor extraordinario y también ellos están, David Schrader está el 21 de abril y Rogelio es el 23 de abril, también colony.org. Y ya lo escucharon aquí, Karin tiene, es obligación que ella regrese aquí, porque de verdad que es tan, de verdad, Yuri lo puso, escucharte hablar nos emociona y nos hace querer ponernos a escribir. Nos vamos a dar todos un resbalón y un golpe en el trasero porque no somos escritores, pero nos entusiasmaste con tu arte. Karin, muchísimas gracias. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que se termine esta sesión? Bueno, nada, a escribir, a hacer, que uno es lo que hace, así que seguir. Lo que hace. Karin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo. Le vamos a estar mandando la grabación de esta conversación a todo el mundo. Entonces, si tuvieron algunas preguntas, si no entendieron lo que un nombre que se mencionó, etcétera, pueden ir a la grabación y tenerlas y escuchar cuando necesiten
inspiración. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en la próxima sesión. Hasta luego. Bye. Chao.